Bueno chicos, venimos trabajando tipos de empresas. Ya hemos visto una variedad de tipos, hoy vamos a ver otras. Voy a volverles a recordar el concepto de empresa para que lo tengamos presente. Entonces, de acuerdo a diferentes autores podemos definir que una empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una gran variedad de recursos, ya sean financieros, materiales, tecnológicos y humanos, para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado, meta, con la finalidad de lucrar o no, y que es construida a partir de conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman. Esto para recordar que es una empresa. Entonces, hemos visto algunos tipos de clasificación, ¿cierto? En totalidad hemos visto 3. El primero se relaciona con la clasificación de acuerdo al tamaño o magnitud, en donde nos dicen que las empresas se clasifican en microempresa, pequeña, mediana y gran empresa. La segunda clasificación que vimos fue de acuerdo a su actividad o giro, que es a qué se dedica cada empresa. La tercera clasificación es el sector económico al que pertenece. Entonces recordemos que en el primer sector está la extracción de recursos naturales, en el segundo sector es la transformación de las materias, es decir, cuando ya se han tomado estos recursos naturales y se transforman en otro producto. El tercer sector nos habla de la prestación de servicios y el cuarto sector de la tecnología. Vimos que había un quinto sector, pero nosotros hablamos solamente hasta el cuarto sector. La siguiente clasificación es el origen del capital, es decir, de dónde provienen los recursos, y lo cual hace que las empresas se clasifiquen en empresas públicas, privadas y mixtas. Entonces, importante tener presente los siguientes conceptos para poder entender cuándo una empresa es pública, cuándo es privada y cuándo es mixta. Entonces, ¿qué es el capital? Si bien es cierto, venimos hablando del origen del capital, como les decía, es de dónde viene la fuente de sus recursos económicos. Entonces, el capital financiero representa la totalidad del patrimonio de una persona a precios de mercado. Agrupa aquellas cantidades de dineros ahorradas, es decir, que no han sido consumidas por su propietario, sino que se encuentran invertidas en diferentes organismos financieros. Entonces, el capital es con lo que la empresa se mueve, no precisamente en cuanto a los gastos, sino es ese dinero, son esas acciones que hacen que la empresa se mantenga a flote, ¿sí? Que se mantenga abierta, por así decirlo. Entonces, ¿qué hace que la empresa sea pública? Es decir, que sea de origen público significa que proviene de recursos del Estado. Estos son en su mayoría, derivan de los impuestos. Recordemos que cada impuesto tiene un fin. Entonces, todos los países pagamos impuestos y esos impuestos tienen un fin, y esos impuestos son recursos que el Estado administra a través de su gobierno para diversas empresas. Entonces, ¿qué hace que una empresa tenga su capital privado? Entonces, eso se refiere, el capital privado es el que las empresas pertenece a empresas, organizaciones o personas particulares, es decir, que es de esas personas, que es decir, que salió de su bolsillo, que salió de sus actividades, por lo cual la empresa como tal no pertenece al Estado. ¿Y qué hace que una empresa sea mixta? Es cuando el capital es proveniente tanto de inversionistas privados como públicos. ¿Listo? Entonces quiere decir que también tiene una parte pública y tiene una parte privada. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí empresas públicas, tenemos empresas como Colpensiones. Entonces recordemos que al ser pública significa que son empresas del Estado. Aquí no estamos hablando de su función social, no estamos hablando de hacia dónde va su servicio, sino de dónde provienen sus recursos. Entonces, Colpensiones es una empresa del Estado dedicada a administrar las pensiones que la mayoría de las personas cotizan, y pues si la tienen como tal con ellos, porque hay otras empresas
empresas también administradoras de pensiones, pero Colpensiones es del Estado. Hay otra empresa, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Entonces, esta agencia está encargada de acompañar a las familias en condiciones difíciles. Es una empresa del Estado, ¿cierto?, dedicada a encontrar a todas aquellas personas que han pasado la línea de la pobreza, es decir, que están por debajo de la línea de la pobreza, lo cual quiere decir que sus recursos son demasiado limitados. Entonces esta empresa brinda compañía en el sentido de que les colabora de cierta manera para que tengan una vida digna. Entonces, otra empresa del Estado es la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Su objeto es brindar herramientas para la ejecución de los planes y programas en la prestación del servicio público de televisión. Entonces, la ANTV es la empresa que regula a los canales públicos. En Colombia tenemos algunos canales públicos como lo son Señal Colombia, es decir, que son canales del Estado, la Señal Institucional, Canal 13, son empresas que pertenecen al Estado, por lo tanto entran a ser reguladas por la ANTV, y lo que quiere también decir que sus recursos provienen del Estado y son administrados por el gobierno. El otro es el Centro de Memoria Histórica. Su función es contribuir a la reparación integral y el derecho a la verdad a través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las víctimas, en este caso del conflicto armado que ha tenido Colombia. Colombia ha tenido diversos conflictos armados con algunas guerrillas y con otros grupos al margen de la ley. Entonces, su función es que no olvidemos los hechos sucedidos, no para recordarlos y uno tomar venganza sobre ello, por así decirlo, sino para que pues como país no perdamos la memoria en cuanto a lo que ha sucedido. De eso se encarga este centro, y como bien lo sabemos, pues es entonces una empresa pública, significa que está a flote o se sostiene por los recursos que el Estado brinda a ella. Listo. Vamos entonces con empresas privadas. Ya las empresas privadas sabemos que sus recursos financieros vienen de personas particulares, de empresas, no provienen del Estado, sino provienen de personas particulares. Entonces, tenemos como el Grupo Éxito, que es una cadena de supermercados, tenemos a Falabella, que es una empresa extranjera que ya se ha instaurado en Colombia, es una empresa brasilera que ha llegado a Colombia. Las tiendas de barrio, ¿cierto? Son de diversas personas, entonces de personas particulares. También tenemos la plaza campesina, ¿sí? Entonces todas las personas que van a vender en la plaza campesina, sus recursos son particulares, es decir, que ellos mismos los obtuvieron, por lo tanto las ganancias también son particulares. Listo, esta es más entendible en cuanto a las empresas privadas. Entonces, vamos con empresas mixtas. Las empresas mixtas son aquellas empresas que son del Estado, pero que también reciben recursos de parte privada. Entonces, como es el caso de la Universidad Nacional, que la Universidad Nacional es una empresa del país, que se sostiene por recursos que el país da a ella, es decir, el Estado, pero que también recibe recursos privados. La Universidad Nacional también se sostiene con aquellas pequeñas cuotas que pagan sus estudiantes de acuerdo a su declaración de impuestos o de acuerdo a la declaración de renta, perdón. Entonces, de acuerdo a esas cuotas, se fija un valor para cada semestre que, como les repetía, son cuotas muy mínimas, y que con eso también funciona para la Universidad Nacional, para que la Universidad Nacional se pueda sostener.
Otra empresa es el acueducto. Entonces la empresa de agua y alcantarillado de Bogotá es una empresa del Estado que recibe recursos del Estado, pero que también debe sostenerse con lo que nosotros pagamos al adquirir el servicio, ya que las plantas de tratamiento de agua pues requieren bastante dinero para poderse sostener. Entonces por eso es una empresa mixta. Ecopetrol también es una empresa del Estado, pero que también se lucra de manera particular, es decir, que recibe dinero de diversas personas o de diversas acciones. Lo último que hizo Ecopetrol fue permitir que personas particulares pudieran comprar parte de sus acciones también para que se pueda sostener en el país. Y Satenat es otro ejemplo de una empresa. Ella es una aerolínea colombiana, la primera aerolínea del Estado, ¿sí? Es decir, la empresa es del Estado, pero también recibe algunos recursos para que se pueda sostener. Satena es una aerolínea que hace viajes cortos dentro del país. Entonces de esa manera también cobra, ¿no?, por los vuelos, pero sus cobros son muy mínimos comparados con otras aerolíneas, y también para que ella se pueda sostener. Recordemos que para que el Estado pueda sostener muchas empresas implica que la mayoría de personas pues podamos pagar impuestos al día, y también implica que el Estado tenga un gobierno que sepa administrar esos recursos. Entonces recordemos que cuando decimos es que el dinero es del gobierno, no es del gobierno, el dinero es del Estado. Todos nosotros pertenecemos al Estado de alguna u otra forma, y somos quienes elegimos a quienes nos gobiernen por ser un país demócrata, ¿sí?, democrático. Entonces somos quienes elegimos quién administran todos aquellos recursos que el país ha obtenido a través de impuestos, a través de regalías, a través de muchas otras formas. Entonces espero haya sido de claridad. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, sugerencias, las envían al correo que está aquí, joanamartinezca91@gmail.com. Listo, aquí están las referencias de donde se tomaron algunos conceptos para tenerlo presente. Bye.